Bueno, muchas gracias y buenas tardes. Gracias por estar a todos aquí. Eh, eh, Me han fijado presentar los tres libros, mis tres últimos libros, de un solo saque, como se dice acá, digamos, en en este mismo acto, cosa que trataremos de hacer de la mejor manera y de la forma más sintética posible, ya que dos libros, este y el que recién reseñó mi presentadora, son libros para un nivel infanto-juvenil, y este otro, La Cacería, es una novela negra para, obviamente, jóvenes y adultos. Eh, bueno, este número 7, el volumen número 7 de los cuentos de terror, que tiene en su portada al tenebroso hombre de la bolsa o viejo de la bolsa, que tantos niños se ha llevado de este planeta ya y todos pensamos que se los ha comido. Eso es lo que suele hacer el viejo de la bolsa cuando se lleva a los chicos, ¿no? Por lo menos eso nos decían los padres, abuelos, tíos, vecinos cuando nos amenazaban. Si te vas por ahí te agarra el viejo de la bolsa y no volvés más. Bueno, uno de los cuentos que conforman este libro es El viejo de la bolsa. Este libro contiene 8 o 9 historias, cuentos, algunos capítulos de historias largas o novelas que yo empecé a publicarlos en forma de capítulo en la serie, y después aparte salió el libro como novela completa. Entre estos hay algunas historias que, como en toda historia, siempre hay algo de realidad, y a veces mucho y a veces toda la realidad. Lo que pasa que el asunto está en que no se note, que todo parezca real, aunque no lo sea. Y a veces, cuando es real, suele incluso sonar a increíble. Hay cosas que uno conoce, le cuentan o se entera, que por la forma que se dieron las cosas que ocurrieron y las consecuencias, parece algo fantástico, increíble, y sin embargo fue real, algo que quizá uno no pudiera haber imaginado. Bueno, en todas estas historias hay, como les digo, una mezcla de realidad con las distorsiones propias del tiempo que a todos nos provoca, y un poco de creatividad y de imaginación. Yo les voy a leer un pequeño cuento ahora de una historia terrible que se podría poner de ejemplo como una historia terrible y dramática, real, hasta donde yo sé, con el único agregado de unos relatos o vivencias que contó la mujer protagonista de la historia. Esto se trató de allá por los años 60, una familia muy pobre y humilde que vivían en Cancha Larga, donde yo me crié, donde pasé mi niñez y adolescencia. Y yo conocía a esta familia, que eran varios, eran un montón en realidad, muchos hijos, y le ocurrieron, creo que todas las desgracias juntas a esta pobre gente que era humilde hasta lo miserable. Y cómo habrán sido de pobres y de miserables esta pobre gente que, y esto es absolutamente real, en una semana se murieron 3 hijos de hambre. Se murieron de hambre. Los chicos, los últimos días, contaba la madre, que es la que narra los hechos, comían tierra, rascaban la tierra y comían tierra. Hay que poner el trasfondo, el contexto a todo esto. Eran los años 60 y pico, había gobierno militar, dictadura, no había asistencia social de ningún tipo. La gente que vivía
en esos parajes desolados del Chaco, como en este lugar. No tenía ni posibilidad de llegar al hospital, al pueblo, que lo atiendan o que le den comida. Con comida se iba a curar, se iban a curar toda esta familia. Y cómo para esta gente la desgracia, la tragedia y la muerte se tornó una costumbre, que yo recuerdo un hecho terrible, en realidad el disparador de esta historia. Yo estaba en la panadería de mi tío Aldo, en Cancha Larga, pasando unos días ahí, algo que me encantaba, y un día viene uno de estos hermanitos. El cuento se llama Los Hermanitos Ábalos, y eran un montón, eran 9 en realidad. El más grande vino a buscar algunas galletas y pan y un poco de grasa que mi tío siempre le daba para que cocinen. Y yo me entero por mi tía, yo tendría 10 o 12 años en esa época, me entero por mi tía que 2 hijos de esa familia habían muerto hacía 4 o 5 días, habían muerto 2, y uno estaba grave, por lo que ella sabía hasta ese día. Y cuando viene el chico a buscar pan y grasa, mi tía, y yo fui testigo presencial de eso, mi tía le dice: ¿cómo está tu hermanito? Por el hermanito que estaba enfermo. Y él le contesta con la mirada perdida y triste: ya patinó ya. Solamente eso dijo, ya patinó ya. Había muerto el tercer hermanito en menos de una semana. Y él lo asumía ya casi como una costumbre en su vida de familia. Y esa es la cruda y la triste y la terrible realidad de lo que ocurrió. Pero la parte fantástica viene después, cuando la mujer empieza a contar unas cosas a mi tía. Y esa es la parte y esa es la parte que cuenta la mujer, la madre de los chicos, es la parte que uno puede decir: esa mujer está loca. ¿Y quién no va a estar loca si se le mueren 3 hijos? ¿Qué padre o qué madre no quedaría mal, o quién sabe con qué otra tragedia más si le pasa algo así? El cuento dice: los hermanitos Ábalos eran 9, o mejor dicho, fueron 9 alguna vez. Como habitualmente ocurre con la gente humilde de campo, suelen tener a todos sus hijos seguidos, uno detrás de otro. Y así eran estos hermanitos, casi en escalerita. Cuando les ocurrió esta primera desgracia que voy a contarles, el mayor tenía 11 años, y le seguían el de 10, el de 9 y el de 8. Después venían otros 3 seguidos, de 6, 5 y 4, y lo completaban una nena de 2 años y un bebé recién nacido de apenas una semana de vida. Vivían en Cancha Larga, a media legua de la panadería del tío Aldo, un lugar muy inhóspito y casi inaccesible, donde solo se podía llegar a pie o a caballo, atravesando montes, picadas y esteros. Desde la panadería uno podía llegar hasta el ranchito de Mala Muerte donde vivían, internándose por una picada muy angosta entre montes y pajonales. El ranchito estaba ubicado a orillas del monte, y a unos 20 metros comenzaba un gran estero. El lugar era una pequeña loma pelada de tierra blanca, rodeada de espartillos, cardos y pichanas, algunas palmeras y un gran algarrobo en el patio. Las paredes de la vivienda eran de enchorizado de barro y el techo de paja. En el marco de la puerta, una cortina de bolsa de arpillera. Tenía un solo habitáculo de unos 5 metros por 6, y allí vivían y dormían todos, los 11
integrantes de la familia. No había chiquero de chanchos ni gallinero, porque a los chanchos y a las gallinas hacía mucho ya que se los habían comido. No tenían vacas, ovejas ni chivos. Y el único caballo que supieron tener se había muerto de viejo hacía unos 3 meses. El sitio era tan agreste y la tierra tan blanca y reseca que no servía para ningún cultivo, y por lo tanto allí no podía crecer ni brotar ningún tipo de planta comestible. Los únicos vegetales que abundan en sitios así son los pajonales resecos, los cardales y tunas, y por supuesto, algarrobos, aromitos y palmeras. Yo recuerdo haber visto ese lugar y el ranchito una vez que pasamos cerca de ahí con el tío, cuando íbamos a cazar a la cañada Címbaro. Era realmente estremecedor el cuadro. Ese paisaje era pura desolación, tristeza y miseria. Y si ver esto ya causaba una gran tristeza, ni les cuento lo que era ver a los integrantes de la familia. Eran espectros humanos, personas que solo tenían piel y huesos, con los ojos hundidos en sus cuencas, las miradas resignadas y perdidas, un andar penoso arrastrando los pies y las ropas andrajosas que flameaban en sus cuerpos raquíticos. Toda esta impresión se acentuaba más aún porque todos eran muy bajitos. El papá no llegaba al 1,5 metros de altura y era el más alto de la familia. Recuerdo que cada tanto el hombre venía con su hijo más grande a hacer alguna changa en la panadería, y el tío le daba algunos pesos y además le regalaba media bolsa de galletas y un poco de grasa para freír. Pero en general el hombre no tenía ni conseguía trabajo. Apenas y cada tanto le daban algunas changas como la del tío, pero con eso, claro está, es imposible dar de comer todos los días a 11 personas. Y toda esta situación, ya podemos suponer con toda lógica, desemboca en la falta de alimentación que rápidamente lleva a la desnutrición, luego al debilitamiento y las enfermedades y a la muerte, claro. En esa época el país lo gobernaban los militares y por supuesto cualquiera puede imaginarse lo que eso significa. No había ningún tipo de ayuda social, ni de asistencia alimentaria, ni nada. No había posibilidad siquiera de reclamar en algún lado. La gente, como los ávalos, de una pobreza extrema y sumida en la más absoluta miseria e ignorancia, estaba condenada. Estos padres, con su ignorancia a cuestas, tampoco atinaban ni aceptaban consejos o sugerencias de otros a llevarlo al hospital o a que los viera algún médico. Solo admitían que sus hijos estaban un poco flacos, pero que ya iban a mejorar. ¿Cómo habrán estado desnutridos estos chicos? Que en una semana se murieron 3 hermanitos, el de 6, el de 5 y el de 4. Los más grandecitos se salvaron quizá por eso mismo, porque eran más grandecitos. El bebé, mal que mal, tomaba la teta, y la nena de 2 años, tal vez la protegió Dios. Estos niños tenían una salud muy frágil, porque estaban tan desnutridos y debilitados, que la menor afección o enfermedad podría desequilibrarlos mortalmente. Esta historia a mí me impactó como ninguna, por varios motivos. En primer lugar, por toda la tristísima situación que rodeaba a esta humilde familia. En segundo lugar, porque los conocía a casi todos, de verlos en la panadería. Y por último, porque quiso el destino que yo estuviera pasando unos días en la panadería en esa semana trágica de las muertes. Tengo grabado a fuego en mi memoria una respuesta que dio el hermanito mayor cuando un día vino a la panadería a llevar algunas galletas y mi tía le preguntó por uno de sus hermanitos que estaba muy mal. Los otros 2 ya habían muerto. Y él respondió con lenta y resignada naturalidad y la mirada perdida: ya patinó ya, acababa de morir su tercer hermanito. Como si esto ya no fuera suficientemente cruel y macabro, de otras circunstancias más me habría de enterar luego. Pocos días después de las 3 muertes, la madre comenzó a referirle a mis tíos estas increíbles y espeluznantes circunstancias relacionadas con las muertes. Contó
que todo comenzó un domingo, a la siesta, un día de un calor infernal. Ella estaba recostada en el tronco del algarrobo, dándole el pecho a su bebé. Su esposo y algunos de sus hijos andaban por la cañada mariscando. Los otros merodeaban en los alrededores. De repente, una figura espectral asomó por uno de los costados del ranchito. La mujer la describió muy alta, de unos 2 metros, con una capa negra y portando una guadaña. Solo dejaba ver su rostro de hueso, con la cuenca de los ojos vacías. Contó que en ese momento se le heló la sangre de la conmoción y el espanto, que no atinó a hacer nada, ni siquiera a levantarse o gritar, que la figura se le acercó y se paró frente a ella, y con voz grave y extraña le dijo que venía a llevarse a 3 de sus hijos. La mujer, que desde el suelo la miraba con los ojos desorbitados por el horror, rompió en llanto, suplicando e implorando por sus hijos. La figura caminó hacia el monte y desapareció. Que luego de eso juntó a todos sus hijos, abrazándolos contra el algarrobo, y que los niños no entendían ni comprendían qué le sucedía a la madre, para que así de repente se pusiera a abrazarlos a todos con tanta fuerza y llorando a los gritos. Cuando su marido y el resto de los niños volvieron, se quedaron con la boca abierta al ver ese extraño cuadro. La mujer abrazando y apretando a los niños contra el árbol. Después de tranquilizarse un poco, le contó al marido la visión percibida y éste le dijo que no hiciera caso, que a lo mejor el calor la hacía desvariar. Desde ese momento, la mujer vivía con el alma en la boca, asustada y temerosa de todo, de cualquier cosa, de cualquier movimiento o ruido. Hacia el anochecer de ese mismo día, uno de sus hijos, el de 5 años, comenzó a vomitar y a tener mucha fiebre. Estaba muy débil y apenas si gemía. Le ponían paños mojados en la frente, pero la fiebre no bajaba. Durante la noche, el niño no dejaba de delirar y convulsionar. La mujer, en su espantosa desesperación, por lo vivido con el espectro, con lo que había escuchado y ahora con su hijo enfermo, salió al patio en medio de la madrugada. Hacía mucho calor y había una gran luna. La mujer caminaba de aquí para allá meciéndolo, como si con eso pudiera calmar o sanar a su hijo, y en eso, desde la penumbra, la gran figura negra del espectro se dibujó en el patio. La mujer ahogó el grito porque el horror le atenazó la garganta y solo atinó a caerse de rodillas frente a la colosal aparición que se agigantaba por los reflejos de la luna. La mujer soltó el llanto y comenzó a suplicar con su niño en brazos. Esta noche me lo llevaré, dice la mujer, que fueron las únicas palabras del espectro para volver a desaparecer. La pobre madre suplicaba y lloraba en medio de esa inhóspita inmensidad, hasta que su marido salió del rancho para ver qué sucedía. No podía calmar a su mujer, que gritaba, imploraba y sacudía frenéticamente a su niño, que ya estaba muerto. En la mañana, y en medio de un calor sofocante, se pusieron a velar al niño bajo el algarrobo. Habían llegado unos parientes y conocidos, no más de 8 o 10, y todos estaban alrededor del cuerpito, ubicados sobre unas tablas. La madre lloraba desconsolada, cuando nuevamente la figura del espectro apareció, caminando alrededor de los presentes. Ella lanzó un alarido señalando con su dedo hacia la negra figura, implorando y suplicando ayuda. Nadie entendía nada, porque nadie veía nada. La consolaron y calmaron y siguieron con el velorio. Según mi tía, y ante las preguntas por tan extraño relato, la mujer le aseguraba que ella no tenía dudas de la presencia del espectro, por más que el resto de sus familiares no pudieran verlo. También decía que se desplazaba lentamente y que parecía no caminar, como si flotara sobre el piso. Para el tío Aldo la cosa estaba muy clarita. Esa figura no era otra cosa que el espectro de la muerte, sin dudas. Yo me quedé helado cuando dijo eso, y ahí nomás me puse a preguntarle más cosas. Me explicó que el espectro venía a anunciar lo que haría, pero que en realidad muy pocas personas pueden tener la capacidad extrasensorial
para percibir su presencia y mucho menos para escucharlo o comprender sus mensajes. Quizá esta mujer, en extremo desesperada por la situación de su familia, la condición de sus hijos y la angustia permanente, adquirió esa capacidad de ver y sentir cosas del más allá. Me quedé temblando cuando dijo eso. A los 2 días de esa muerte, la mujer estaba lavando algunas ropas a orilla del estero y en cierto momento levanta la vista y a lo lejos, sobre la línea del horizonte y perfectamente dibujada, vio nuevamente la figura del espectro negro. Parecía estar inmóvil y mirándola. La mujer dijo que se levantó y empezó a correr adentrándose en el estero, gritando y llorando, como si con eso pudiera espantarla o conjurar sus designios. Pero cuanto más corría la mujer, más se alejaba la figura, como si estuviera siempre a la misma distancia. Al cabo de un trecho, la mujer, muy agotada, se dejó caer sobre unos juncos y allí estuvo, llorando y rezando por un largo tiempo. Cuando volvió al ranchito, su hijo de 4 años estaba con diarrea, que ya se sabe, en niños mal alimentados suele ser algo muy grave. La mujer comenzó a desesperarse y pedía a su marido llevar al niño al pueblo, pero el padre respondía que no había de qué preocuparse, ya que eso era algo muy común y que siempre terminaban curándose con algunos tecitos y brebajes caseros. Por la noche, la diarrea continuaba y ahora el niño tenía mucha fiebre y apenas gemía por la debilidad. La pobre mujer ya se había resignado y estaba segura del ominoso final. Desvelada y con la angustia atenazándole el cuello, se pasó toda la madrugada caminando en el patio con su niño en brazos, como si quisiera en esas últimas horas tenerlo junto a ella. En algún momento advirtió que el cuerpo ya estaba inerte y comenzó a llorar en silencio. Pasaron otros 3 días y la mujer no dejaba de observar a sus hijos. Temía que otro más fuera a morirse. En realidad, estaba segura de que eso ocurriría. Y su preocupación por cuidarlos o por estar alerta ante cualquier peligro la consumía de angustia y desesperación. Y el espectro nuevamente se reveló, esta vez parado en el centro del patio a media tarde. La mujer lanzó un alarido estremecedor cuando lo vio, y todos sus hijos y su esposo corrieron hacia ella, que gritaba y se revolcaba en el suelo, lanzando exclamaciones, suplicando y llorando. Luego la calmaron y la acostaron. La mujer, resignada, solo esperaba saber cuál de sus hijos empezaría a enfermarse, y no se equivocaba. Por la noche, el de 6 años comenzó con fiebre, una fiebre que se prolongó por 2 días y lo consumió hasta dejarlo sin vida. Contaba la mujer que luego de haber enterrado a su tercer hijo, ese atardecer vio por última vez al espectro. Estaba parado al pie del algarrobo y entre sus brazos tenía los cuerpos de sus 3 niños. Y ahí terminó. Nunca esperen finales felices en mi cuento. Yo sé que están esperando a ver que reviva o alguien venga a salvarlos, pero nunca nadie viene a salvar a nadie. Y lo terrible en esta historia particular es que realmente esos 3 chicos se murieron de hambre. Esas cosas que contó la madre, vaya a saber qué cosa vio o sintió y todo lo que puede haber sentido y escuchado está totalmente justificado, sin dudas. Bueno, este cuento, junto con otros más, componen este libro. Es básicamente para amargarse la vida, ¿no? Y para preocuparse un poco. Pero bueno, si quieren amargarse la vida y preocuparse, léanlo. Este otro, que también es para niños y adolescentes, es una novela, como ya les comenté hoy. Es la historia de un muchacho muy pobre. En mis cuentos todos son pobres. No hay ricos, no hay hacendados, no hay aristócratas. Son gente común y en general del campo.
Esta historia se basa en la vieja leyenda, el que haya leído el Fausto de Goethe sabe a lo que me refiero, y a tantas otras cientos o miles de historias que hablan de los pactos del diablo con los hombres, y que se da en ciertas circunstancias especiales que uno puede pensar o descreer de todo eso, pero bueno, cada uno tiene su propia percepción de las cosas, y en el campo suele ser común que cuando a una persona o le va bien o de golpe todo se le florece, suelen rumorear que hizo algo con el diablo. Bueno, este muchacho tuvo una historia de chiquito, de niño, muy terrible, y cuando tenías sus 20 años, más o menos, empieza la historia de su encuentro con el diablo. Yo voy a leer solamente 2 páginas de esa primera parte. Se imaginarán, no voy a leer la novela, ¿no? Para que sepan cómo empieza y hasta el momento que se produce el encuentro de este muchacho del campo con el diablo. El capítulo 1 se llama El Encuentro. Una noche de invierno, habrá sido allá por julio o agosto de los años 60, a Crispín Timoteo Soto, un muchacho de unos 20 años, huérfano, solitario y muy pobre, le ocurriría algo que cambiaría su vida para siempre. Crispín iba a caballo y al trotecito con sus 2 perros hacia su ranchito, en Rincón del Zorro. Venía del pueblo como cada viernes, cuando concurría a la fonda La Rosita, a tomar y conversar con algunos conocidos de la zona. El muchacho vivía solo en su ranchito de mala muerte. Su padre y sus 2 hermanos mayores habían muerto cuando él tenía 5 años. En realidad, no murieron así nomás, sino que los mataron a los 3 en un asado de domingo. A los pocos meses de esa desgracia, su madre murió de pena. Hasta los 15 años vivió con un tío, pero sufría tanto maltrato de sus propios tíos y primos que se hartó y se mandó a mudar. Se fue a vivir al ranchito que había sido de la familia. Comenzó a cultivar la tierra y a criar animales. En la escuela había alcanzado apenas hasta 3er grado. Después se empacó y no quiso saber más nada de estudiar. Esto quizás se debió a las constantes cargadas de los chicos de la escuela con rimas a sus nombres y apellidos. Crispín, Crispín, no tiene pilín, le gritaban. O si no, Crispín Timoteo, me asusto cuando te veo. O la peor de todas, Crispín Soto, come poroto. Y esa era toda su vida. De tantas adversidades y desgracias, ya parecía un hombre de 30 años. No tenía amigos y con sus únicos parientes estaba enemistado. Y encima se llamaba Crispín. Pero esa noche sucedería algo que nunca lo hubiese imaginado. Un hecho extraordinario e increíble. Cuando iba al trotecito, cerca de la chacra de los de Caso, vio un jinete que venía por el caminito. Había una gran luna esa noche y podía distinguir bien la silueta negra que cada vez se acercaba más y más. No tuvo miedo, porque podía ser cualquier otro gaucho conocido. Lo raro era que a esa hora estuviese viniendo del pueblo, yendo para el pueblo. Cuando se encontraron, el jinete se detuvo y saludó. Buenas noches. Buenas noches, disculpe don, pero creo que no lo conozco, saludó Crispín. Soy el diablo, dijo el jinete. ¿Eh? ¿El diablo? ¿Pero no me estará haciendo una broma usted? Primero le demostraré que soy el diablo, así después me escuchará con atención, dijo el jinete, y le sacudió un chicotazo a uno de los perros de Crispín, que empezó a aullar y al instante se transformó en gato. ¿Me cree ahora? Y el muchacho, que estaba con la boca abierta, mudo de espanto, no pudiendo entender lo que estaba viendo, asintió apenas con la cabeza mientras su perro, el que seguía siendo perro, empezaba a ladrarle enloquecido al otro perro, que ahora era gato. ¿Y de dónde viene usted?, preguntó.
de la eternidad, le respondió. Y el muchacho estaba cada vez más confundido y aterrorizado. No quería creer, pero presentía que todo eso era cierto y real. Quiero hacer un pacto con usted, dijo el diablo. ¿Un pacto? ¿Qué pacto? Yo le daré poderes, todos los poderes que jamás nadie en la tierra pudo tenerlo, pero usted tendrá que obedecer todas mis órdenes. ¿Qué órdenes? ¿Qué poderes? El muchacho no sabía ni entendía nada de lo que le hablaba, y con el terrible espanto que tenía, pensó en salir rajando a todo galope o sacar el 38 y sacudirle unos tiros. Cuando estaba con esos pensamientos en la cabeza, habló de nuevo el diablo. Si quiere, puede salir a todo galope. Yo no lo perseguiré ni le haré nada, pero no intente dispararme, porque gastará las balas inútilmente. Yo soy inmortal. Ahí sí que se convenció del todo. No le quedó ni la más mínima duda que estaba ante el mismísimo demonio y ya no quiso pensar en nada. Entonces, el diablo se puso a hablar y a explicarle en qué consistiría el pacto. Él le daría poderes de todo tipo. Podría hablar como nunca lo había hecho. Aprendería a tocar la guitarra y a cantar como nadie. Podría ir a la escuela nocturna para seguir estudiando, porque todo le resultaría más fácil. Recitaría versos para conquistar y enamorar a las mujeres, y todo el mundo lo invitaría a fiestas y asados, porque también sería el hombre más simpático de todos los de la zona. Podría hablar de cualquier cosa, ya que también sería más inteligente, y podría hacer lo que se le ocurriera, porque los poderes le permitirían hacer cosas que jamás imaginó. Pero, ¿para qué usted va a querer que yo tenga estos poderes?, preguntó muy asustado. Si acepta el pacto, su alma me pertenecerá, dijo el diablo. Pero, ¿usted me está diciendo que yo tengo que entregarle mi alma? Si hacemos el pacto, su alma me pertenecerá por toda la eternidad y no podrá arrepentirse. Y el muchacho bajó del caballo, se sentó en el borde de la cuneta y empezó a llorar, agarrándose la cabeza. Pensó en todas las cosas que le ofrecía el diablo y se dio cuenta que eran muy lindas. Podría tener o hacer o decir cosas que nunca lograría alcanzar con la vida que llevaba. La tentación era muy grande, pero también pensó que debía entregarle su alma para siempre. ¿Y qué órdenes me dará usted?, preguntó Crispín. Eso no puedo decírselo ahora. Si acepta el pacto, yo me haré presente en su vida cada vez que deba darle una orden. ¿Y si no acepta, usted me matará? No le haré nada. Si no quiere aceptar el pacto, puede seguir su camino. Pero debe saber que seguirá siendo un muchacho solitario, pobre y bruto, que apenas sabe leer, que no sabe hablar ni hacer casi nada, que ninguna mujer lo mirará jamás y que morirá solo como un perro. Si dice que no, tampoco podrá arrepentirse, porque yo nunca más volveré a verlo ni ofrecerle otro pacto. Ya debo irme, debe decidirse ahora. Y el muchacho, que seguía agarrándose la cabeza, ahora ya lloraba a los gritos, porque no solo tenía que decidir cómo sería su vida de ahí en adelante, sino que debía decidir también si seguiría siendo cristiano o se convertiría en un hijo del diablo. Acepto, dijo Crispín. Y el diablo bajó del caballo. Su increíble y fantástica figura pareció agrandarse, recortándose contra el cielo su largo capote y su sombrero. Al muchacho le pareció que debía medir como 2 metros de alto. Levántese, dijo el diablo. Y el muchacho, muerto de miedo, se levantó y su cabeza apenas le llegaba hasta el pecho. El diablo le pasó la mano para sellar el pacto. Crispín le extendió la suya y se dieron un fuerte apretón. En ese instante, el gauchito sintió una sensación rara que le corrió por dentro. Se le erizó la piel y su cuerpo entero tembló un poco. Su alma ya me pertenece para toda la eternidad. Hasta siempre, dijo el diablo, subiendo a su caballo negro y partiendo el galope. Y ahí termina el primer capítulo. Bueno, ya estamos medio con el tiempo casi justo para comentar 2 palabritas del tercer libro que estaba fijado para su presentación, que es mi primer libro para adultos, podríamos decir. La literatura no tiene edades, pero los otros libros lo puede leer cualquier chico o adolescente. Este, sin embargo, es un libro para adultos o jóvenes, porque es una novela negra
con una trama muy siniestra, con lo más sórdido que tiene la vida real. Así que yo no sé si alguno quiere hacer alguna preguntita con los pocos minutos que nos quedan, preguntar o decir algo, criticar también, se puede criticar. Tortillas de barro. Así que lamentablemente no estamos en la dictadura, se están haciendo muchas cosas, pero sucede todavía en esos lugares inhóspitos. Sí, de hecho, terribles. cuanto más alejado y desolado sea el lugar y no sería raro que todavía por ahí existan algunas cosas. Esto antes era casi lo común, ¿no? Gente muy humilde y con hambre, y sin lugar donde reclamar o pedir ayuda o asistencia. Así que, lamentablemente, esas cosas ocurrieron y ojalá que algún día se terminen para siempre. ¿Sí? Gracias. Hay una descripción de situaciones personales ahí que son reales, que son ciertas, que suceden. Se está haciendo y se hizo y se seguirá haciendo mucho para que eso no suceda. Pero hay una cuestión que es nuclear ahí, que es una cuestión cultural. Es una cuestión que la gente resiste mucho, en algunos sectores muy pequeños, en recibir ayuda, y cuando la recibe no la sabe aprovechar. Es un problema, digo, no en la minoría de los casos sucede eso, y son los casos precisamente que son noticia nacional y sucede y aprovechan algunos para decir que esa es la generalidad de la situación. En realidad no es así, se hace, se hizo y se va a seguir haciendo mucho para que esas cosas, y básicamente en la parte de la educación que tiene que ver para que eso no suceda o no vuelva a suceder. Sí, yo quiero aclarar que mis cuentos están estrictamente ajustados al género fantástico, de misterio, de suspenso, de terror o de lo que sea, y que en ningún momento yo intento ni incursionar ni hacer ninguna crítica política para nada, sino que simplemente en este caso donde yo describo esta tragedia de esta familia, tenía que poner el trasfondo del lugar donde ocurrieron y cómo ocurrieron, ¿no? Porque de hecho eran los años 60 y todos sabemos cómo andábamos en los 60. Así que, pero eso es por referencia nomás, sin ponerme a ahondar en esas cosas, porque creo que ya no saldríamos del tono y del género, ¿no? Sí, yo tampoco soy ningún funcionario de ninguna área, ni de ninguna agrupación política, ni nada por el estilo. Tengo mi corazoncito en alguna parte del espectro político nacional y local, pero no cumplo ninguna función administrativa en ninguna parte. Simplemente digo que eso es un poco la realidad de las cosas. Hay situaciones culturales que impiden que la ayuda llegue efectivamente. Eso es así. Sí, mi único objetivo es espantar a los niños, o sea, asustarlos hasta con que no puedan dormir con la luz apagada, no se animan a ir al baño solos, se hagan pis en la cama, ya está completado el objetivo. Eso es lo único que yo persigo en mis cuentos, porque así me lo pedía mi hijo cuando empecé a contarle los cuentos a Franco, cuando tenía 8 o 9 años. Él quería asustarse, tener mucho miedo, así me lo pidió. Quiero que me dé mucho miedo, y no, porque yo le leí unos cuentos y él no lograba asustarlo, así que me dijo que yo le inventara o que le contara cosas de mi niñez. Así que, y esa es la simpleza que tienen los niños, no andan con vueltas. Quiero que me asustes y listo, nada con pavada, ni que aparece después una Blancanieves que le salva a todo, no, que no se salve nadie. Ese era el pedido que él me hizo y yo respeté. ¿Mm? Hola, ¿qué tal? Mauricio, sí. Mi nombre. Quería preguntarle si
¿Usted cree que este tipo de historias y mitos van desapareciendo con el correr del tiempo? O sea, ahora que estamos en la modernidad y el acceso a la tecnología y otro tipo de cuestiones que hace que las personas, por lo menos de ciudad, se separe un poco de lo que es la naturaleza, el campo y demás situaciones. Por ejemplo, mi hija no tiene contacto con... Nunca vi una yarará, por ejemplo. Claro, nunca vi una yarará. Horrible. Y sin embargo, estas historias, por ejemplo, mi padre me los viene contando desde hace mucho tiempo, que él estaba muy en contacto con la peonada de cierto establecimiento donde se sentaban alrededor de un fuego a contar este tipo de historias. ¿Usted cree que con el transcurrir del tiempo esta modernidad afecta a este tipo de historias o sigue estrechamente relacionada a la gente? Yo pienso, y por todo lo que vi, yo gracias a la literatura recorrí todo el país, vi chicos de todas las provincias y de diferentes zonas urbanas y zonas rurales y muy rurales, y la verdad es que el atractivo que tienen estas historias para ellos es la misma en cualquiera, sea del campo, sea de la ciudad. Ahora, los niños del campo, ellos se sienten identificados y para ellos es... Lo que yo estoy contando es una cosa que ellos la viven o la ven o la escuchan todos los días. Se sienten como en su salsa. Y para los chicos de la ciudad tal vez algunas cosas suenen a cosas fantásticas y que en realidad no son fantásticas. Hay cosas fantásticas, sí, pero muchas de las situaciones que por ahí yo relato son reales, pero a ellos les parece una cosa increíble porque de hecho no tuvieron la oportunidad nosotros antes en el campo hacíamos cosas que yo hoy no le permitiría ni por ningún motivo a mi hijo hacer. Éramos unos bárbaros y aparte unos arriesgados también. Podíamos haber terminado, qué sé yo, muertos, para no ir muy lejos. Y bueno, era la inconsciencia del momento, de la época y de nuestros padres que, bueno, ya nos daban rienda libre, digamos, para ese tipo de cosas. Pero yo creo que este tipo de historia mantiene su atractivo. ¿Sí? Hola, sí, ahí está. Sí, entiendo que la referencia que hacía acá este muchacho, este señor, es al relato de la madre cuando tiene encuentro o la percepción de que los hijos se van a morir, y ella lo expresa en la forma de un encuentro con una figura sobrenatural, y significa, bueno, que usted como autor identifica con la muerte, pero que realmente ella no hizo la expresión de la identificación de ese espectro con el que se encuentra, sino que simplemente expresa que tuvo esa visión. Ahora bien, hay que ver, eso es exactamente real. Lo que es real es el relato que tiene y la experiencia que tiene esa mujer. De acuerdo con lo que usted comenta, que estuvo presente cuando ella relataba, lo que es real es la experiencia de esta señora, y lo expresa de esa forma, lo relata, lo comenta, lo dice, en la forma de un encuentro con una figura sobrenatural. Bueno, hay que tener en presente los factores psicológicos del contexto en el que estaba, en el que se relata la historia. Digamos, una persona con extremadas deficiencias alimentarias puede tener ese tipo de expresiones y de percepciones de una cosa que sí, que es real, la puede percibir quizás la muerte antes de que se produzca, pero bueno, imaginativamente lo expresa como algo sobrenatural. No sé, eso es lo real, concreto, la expresión, el simbolismo de la expresión
quizás eso no, no me, a mí personalmente digo, no me lleva, con respecto a lo que es a la relación entre el modernismo y las expresiones racionales y culturales de la ciudad y el campo y todo lo demás, y las expresiones del campo, digo, no dejan de ser reales esas expresiones, no dejan de tener una realidad que es precisamente eso, el relato en ese lenguaje, en ese vocabulario. Eso no significa que la constatación real, verdadera, tangible, material de un mundo sobrenatural, digamos, eso no es ese el objetivo. El objetivo es nada más relatar una experiencia muy, muy, muy dolorosa, muy trágica, muy traumática en ese lenguaje, digo, me parece a mí. Bueno, así. Bueno, yo personalmente me asusté muchas veces. Yo básicamente soy muy miedoso, eso desde nacimiento. Y bueno, me pegué muchos julepes, digamos, como cualquier niño de campo ante situaciones. Y sí podría decir como un hecho trascendental uno de mis cuentos que está en el número 2 de los cuentos de terror, que se llama El sonámbulo y la muerte, porque a mí me cuenta mi primo que era mi compañero y mi mejor amigo, a los 10 o 12 años, unas experiencias que él tuvo y después casi como una profecía se cumplieron con su muerte. Bueno, yo eso solamente lo escuché y después una vez también otra experiencia con el juego de la copa que ocurrió. Yo de hecho no creía en absoluto de eso y ocurrieron cosas extrañas que me dejaron dudando de algunas cosas y por eso le aconsejo que a los chicos no jueguen a eso, que ya van a tener tiempo de grande para asustarse o quedar medio loco o alguna cosa así. Así que cuídense es el lema de hoy, digamos. Bueno, muchas gracias.